Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8. El día de hoy estaremos hablando sobre los materiales cerámicos y polímeros. Para iniciar, tenemos que conocer cuáles son las propiedades de los materiales cerámicos. Las propiedades principales de los materiales cerámicos son que comparados con los metales y plásticos son duros y no combustibles y no son oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Poseen gran resistencia a las altas temperaturas, con un gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Poseen una gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Estos poseen altas resistencias a casi todos los agentes químicos. Unas características fundamental es que pueden fabricarse en formas o con dimensiones determinadas, y los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. La clasificación de los materiales cerámicos. Dependiendo de la naturaleza y tratamiento de las materias primas y del proceso de cocción, se distinguen dos grandes grupos de materiales cerámicos. Estos son las cerámicas gruesas y las cerámicas finas. Los materiales cerámicos porosos o gruesos son esos que no han sufrido vitrinización, es decir, no se llegan a fundir el cuarzo con arena debido a que la temperatura del horno es baja y su fractura es terrosa, siendo totalmente permeables a los gases líquidos y grasas. Los materiales cerámicos gruesos, los más importantes que se destacan son la arcilla cocida, las losas italianas y las losas inglesas, también como los refractarios. Los materiales cerámicos impermeables o finos son los que se someten a temperaturas suficientemente altas como para vitrificar y completamente la arena de cuarzo. Así se obtienen los productos impermeables y más duros. Procesos de obtención. Para obtener los materiales cerámicos, tenemos que pasar por 6 pasos, los cuales empiezan con la extracción. La extracción es cuando en las canteras de arcilla suelen estar cerca de las fábricas, son muy explotadas a cielo abierto y la extracción se realiza por medios mecánicos, es decir, prácticamente excavando. Preparación de la pasta. La pasta es cuando se toma la arcilla extraída en la cantera, hay que convertirla en una masa adecuada para la operación de moldeo en la forma de ladrillo, teja, tubos, bloques o el material que se quiera definir. El tercer paso es el amasado. El amasado consiste en conseguir una perfecta homogeneización de la materia prima, es decir, de las diversas arcillas que se vayan a utilizar, de estas con los degradantes y de todos estos elementos sólidos con el agua. Aquí abajo podemos ver las imágenes de los 3 pasos. También tenemos luego de eso el moldeo. El moldeo es dar al producto una configuración externa, es decir, darle una estructura ya determinada. El secado es cuando se deja ya reposar el material moldeado ya para que éste tome una contextura firme. Y por último tenemos lo que es la cocción, el cual se mete el material ya determinado a un horno, el cual será calentado a muy alta temperatura para que quede como el material final ya. Tenemos también en qué podemos utilizar estos tipos de materiales. Entre ellos tenemos lo que son las cerámicas sanitarias, las cuales se utilizan principalmente en baños, por así decirlo, usos domésticos, baños, grifos, bidés, platos de ducha, etc. También tenemos la cerámica técnica o cerámica avanzada, las cuales son aplicadas en tecnologías para la industria eléctrica, automovilística, tecnológica, médica, la energía, entre otros. La construcción para construir tejas, por ejemplo, y materiales de larga duración. En decoración, tendencia de diversos elementos para el hogar, llámese vajillas, platos, tazas, entre otros.
productos refractorios, vitales para las diversas operaciones de la actividad industrial. Tenemos también las tuberías de grés vitrificado para resistir a la corrosión y a la abrasión de redes de saneamiento. Pasando ahora con los polímeros. Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero y la reacción por la que se forman es la reacción de polimerización. Generalmente son moléculas orgánicas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el mundo industrial. Entre estas moléculas se incluyen el ADN en nuestras células, el almidón de las plantas, el nylon y la mayoría de los plásticos. Estos tienen notable plasticidad y elasticidad, tienen alta resistencia al ataque de sustancias químicas como los ácidos o las bases. También los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos, por lo que se emplean como materiales aislantes. Por último, la temperatura tiene mucha importancia en la relación al comportamiento de los polímeros. A temperaturas más bajas, los polímeros suelen ser más duros y con ciertas características vítreas. Y si la temperatura aumenta, algunos empiezan a perder su forma y otros pueden descomponerse. Los polímeros se clasifican según su origen y su composición. Según su origen, están los polímeros naturales o biopolímeros, que como su nombre indica, se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, caucho o lignina, perdón. Están también los polímeros semisintéticos, que se obtienen por transformación de polímeros naturales, que por ejemplo son el caucho vulcanizado, por ejemplo. El polímero sintético se obtiene industrialmente, que se puede encontrar ejemplos como el poliestireno, el PVC, el polietileno, el nylon, etc. Y según su composición está calificado como homopolímero y copolímero. El homopolímero se le denomina así al polímero que está formado por el mismo monómero a lo largo de toda su cadena. El polietileno, el poliestireno, el polipropileno son ejemplos de polímeros pertenecientes a esta familia. Los copolímeros son polímeros construidos por dos o más monómeros, una cadena heterogénea. Y algunos ejemplos son los denominados con las siglas SAN, NBR y SBR. Si A y B representan los monómeros, entonces existen tres formas de disponerlos en la cadena. Está el copolímero al azar o aleatorio, que son los monómeros unidos en una secuencia desordenada a lo largo de la cadena del polímero. Polímeros alternados, copolímeros alternados, que son copolímeros con los monómeros unidos en una forma alternada. Y los copolímeros en bloque, que son polímeros con los monómeros unidos en una secuencia formada en tramos más o menos largos de A, cada uno seguido por un tramo de B. Y los copolímeros de injerto. Son la cadena principal del polímero. Tiene apenas unidades de un mismo monómero, mientras que el otro monómero solo forma parte de ramificaciones. Todos los enlaces de los polímeros son covalentes, como es común para los compuestos orgánicos. En el polietileno, por ejemplo, las moléculas no son polares y se unen por fuerzas débiles de London van der Waals. La polaridad y el volumen de los átomos afectan las fuerzas de cohesión entre los monómeros y varias otras propiedades, como es la flexibilidad del polímero, la capacidad de cristalización y la temperatura de fusión. Por su polaridad y la debilidad de las fuerzas, el polietileno es un polímero suave y con temperatura de fusión baja. El cloruro de polivinilo, en comparación, es polar y utiliza
fuerzas intermoleculares de tipo dipolo-dipolo, por lo que es más rígido y tiene una temperatura de fusión más alta. Aunque los monómeros generalmente tienen enlaces dobles, los polímeros siempre se unen por enlaces simples, por lo que los monómeros pierden sus enlaces dobles. Igualmente, como se ha mencionado, los polímeros están creados por muchas partes repetitivas debido a la presencia de carbono. El carbono, al tener 4 electrones de valencia, puede crear cadenas largas como las que componen los polímeros y los otros compuestos orgánicos. La preparación de los polímeros se separa en dos categorías, la polimerización por adición y la polimerización por condensación. En la polimerización por adición, los monómeros son alquenos o hidrocarburos con un enlace doble, que reaccionan entre sí para formar los polímeros. Al igual, los monómeros son idénticos. Allí, los electrones del enlace doble se utilizan para unir los dos monómeros. Los átomos no se pierden en ese proceso. La formación del polietileno desde el monómero etileno es un ejemplo de este tipo de polimerización, igual que la del policloruro de vinilo o el PVC. Del otro lado, en la polimerización por condensación, no son todos los átomos de los monómeros que integran el polímero final, sino que se pierde una parte de ellos. Igualmente, los monómeros de ese proceso no son alquenos ni son idénticos. Muchas veces los átomos que sobran luego de una polimerización por condensación se juntan para formar agua. El nylon 6,6, que se forma de los monómeros ácido adípico y hexametildiamina, es un ejemplo de un polímero de condensación. Allí, el ácido adípico puede ceder un grupo OH, pierde un grupo OH y hexametildiamina pierde un átomo de hidrógeno, lo que se junta y forma agua, además del polímero. Se destacan dos tipos de polímero de condensación, los poliésteres y los poliamidas. Las poliamidas se forman de aminas que son derivadas del amoníaco, y el nylon es un tipo de estos. El poliéster se forman de ésteres, claro, que son derivadas de algunos ácidos como el ácido carboxílico. Estas se utilizan en algunas telas de ropa y para la creación de productos de plástico como las botellas de agua, utilizando el poleftalato de polieteno. En ambos casos de polimerización se utiliza lo que se llama el grado de polimerización, denotado por la variable n, que indica cuántas veces una unidad o un monómero se repite dentro de un polímero. Este se utiliza para simplificar la representación gráfica de los compuestos. Además, el grado de polimerización es utilizado para encontrar el peso molecular de los polímeros, ya que al multiplicar el peso molecular del monómero por n se consigue el peso molecular de los polímeros. Si n está entre 2 y 10, el polímero se llama un oligómero. Si n está entre 10 y 100, se llama un polímero bajo. Si está entre 100 y 1000, se llama un polímero mediano. Y si n es más de 100, se llama un polímero alto. Ya se han mencionado algunas aplicaciones para los polímeros, como los textiles, las botellas plásticas para el agua y los aminoácidos. Sin embargo, los polímeros son los más reconocidos porque se componen todos los plásticos que utilizamos hoy en día. Igualmente, el PVC o el cloruro de polivinilo se reconoce como un insulidor eléctrico para las tuberías y los alambres. El polieteno se utiliza para las fundas plásticas. El polipropileno se usa en la producción de cubetas, cajas, cuerdos y alfombras. Y el PFTE o el politetrafluoroetileno se utiliza para recubrimientos que no se adhieren a sartenes y sustancias de laboratorio. Eso también se conoce como el teflón. Es más, el proceso de reciclaje de plásticos se rige directamente por los diferentes tipos de polímeros. El número 1 es el polietilenteftalato, que son las botellas plásticas maleables. El 2 es el polietileno de alta densidad, que son las botellas plásticas rígidas. El 3 es el policloruro de vinilo. El 4 es el polietileno de baja densidad o las bolsas plásticas. El 5 es el polipropileno, que son los plásticos resistentes al calor. El 6 es el poliestireno, que son los materiales aislantes, como el FON. Y el 7 son otros polímeros domésticos, como son los lentes de sol. Muchas gracias.